La clase media y los sectores populares. En estos dos puntos estará centrado el futuro programa presidencial del candidato de la UDI, Lorenz Gollborn, quien este viernes se recibió a su equipo programático. El sábado fue el Independiente, ahí también tuvo un documento de los lineamientos de Chile Posible, una propuesta que será una de las bases de su programa. Para profundizar en este tema nos acompaña el coordinador programático de la campaña de Lorenz Gollborn, José Ramón Valente. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Encantado. Ayer se reunieron para poder un poco ver cuáles son los puntos, los énfasis que se va a poner ahí. ¿Qué destacaría usted de este encuentro? El primero, que tiene que ver con un tema fundamental dentro de lo que son las campañas, que es el programa que se le presenta finalmente a los ciudadanos para que puedan votar y decidir entre qué candidatos elegir. Sí, yo creo que hubo algunos énfasis interesantes. Nos reunimos efectivamente con 150 colaboradores que han estado activamente entregándonos ideas, propuestas, hemos estado pidiendo minutas, diagnósticos de los sectores. De hecho, hemos definido nosotros cerca de 50 temas distintos en los cuales hemos estado trabajando, los cuales los reunimos en los lineamientos generales que tiene la campaña, lo que nosotros hemos llamado los ejes de la campaña, que los definió el mismo Lorenz Gollborn, que nos pidió, mira, hagamos una cosa diferente, no hagamos lo típico, que aquí se ve ministerio por ministerio, cuáles son las propuestas que habría, y esos son programas como medios aburridos. Hagamos una cosa más interesante, más cercana a la gente, que es más cercano a lo que es su propia candidatura. Y por lo tanto él definió y dijo, mira, yo creo que lo que realmente acerca nuestra candidatura y lo que nosotros creemos a la gente es definir estos tres ejes. Uno es el de movilidad social, otro eje es un eje de calidad de vida, condiciones para felicidad, y el tercer eje, que es de alguna manera el que le da soporte a estos dos anteriores, es el tema de crecimiento, desarrollo, emprendimiento, innovación, etcétera. Profundicemos en estos tres ejes, sobre todo en el tema de la movilidad social, de la igualdad, de que finalmente pueda haber una mayor, podríamos decir, no tanta diferencia en nuestro país, que es el gran tema de debate que hay por estos días. ¿Cómo se va a lograr? ¿Cuáles son las estrategias y a qué está apostando el comando de Lorenz Gollborn para lograr una mayor inclusión y movilidad social? Bueno, tú lo dijiste bien, inclusión, movilidad social y progreso. Un poco esa es la ecuación que nosotros queremos tratar, ¿no es cierto?, de que exista. Chile, sabemos, ha progresado enormemente. Todos en Chile, en realidad, de alguna manera u otra han progresado, pero hay gente que se va quedando más atrás, otras que avanzan más rápido. Y nosotros queremos que nadie que quiera progresar, que tenga las condiciones, que pueda, que quiera hacer el esfuerzo, se quede atrás simplemente porque se lo impide la situación de las leyes, se lo impide, ¿no es cierto?, una medida en particular, o hay alguna condición en particular porque nació en un lugar, porque sus padres tenían cierta condición. O sea, no queremos que en realidad una persona que nace en Chile, simplemente por el lugar donde nació, por la condición de los padres, quede rezagado en la sociedad. Queremos que esa persona pueda moverse a los escalones más altos de la sociedad, y en ese sentido es que uno tiene que trabajar para que se den esas condiciones. ¿Y eso cómo se revierte? Porque finalmente sabemos que ese es el gran tema, y obviamente también pasa muchas veces las grandes discusiones ideológicas por ese punto, o sea, cómo logramos emparejar un poco la cancha para que las condiciones sean iguales. ¿A qué se está apostando? ¿Sigue siendo el tema, por ejemplo, del crecimiento y la economía, el empleo, como el gran, podríamos decir, factor que puede asegurar que esa movilidad social se dé? Mira, yo creo que lo primero es centrar el tema en las personas. O sea, cuando uno está muy en la cúpula, de repente se te olvida, digamos, que hay mucho conocimiento al interior, al nivel de las personas, y además que se produce un poco una desconexión entre los problemas de verdad de la gente y los problemas que a nivel de las cúpulas se discuten. Entonces, cuando tú tienes una mirada y te centras bien en las personas, empiezas a descubrir cuáles son los verdaderos problemas. Y, por ejemplo, pues simplemente para darte un ejemplo respecto de eso, educación es un problema muy importante en Chile, y la calidad de la educación produce segregación, produce desigualdad, produce, ¿no es cierto?, que esta cancha cuando quede como desnivelada. Ahora, eso lo sabemos todos, pero cuando te vas, ¿no es cierto?, y ves más en detalle lo que ocurre, te das cuenta que parte importante de eso tiene que ver con que, por ejemplo, los niños entre 0 y 5 años van muy poco al colegio, tienen poca educación formal, no van a las cunas, no van a los jardines infantiles, no van, ¿no es cierto?, a los pre-kinder y kinder. Hay un porcentaje de niños en Chile, sobre todo en los sectores muy vulnerables, más vulnerables en Chile, que va poco, y eso coincide con mujeres que tienen pocas alternativas de trabajo. Entonces, cuando tú ves esa realidad y dices, si yo puedo combinar que las mujeres tengan alternativas de ir al mundo laboral y a su vez tengan alternativa de mandar a sus hijos
a una educación bien temprana, probablemente ellas van a estar mucho mejor porque van a tener nosotros los recursos como para darle una mejor educación a sus hijos y mejores oportunidades a sus hijos, pero también los niños, sobre todo entre 0 y 5 años, van a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de partir desde bien abajo y no partir con las desventajas que hoy día parten. Entremos en ese tema, en la educación, que sabemos que va a ser parte de los grandes debates en un año electoral. Tú lo señalas, la apuesta de Lorenz Goldborn está justamente puesto tal vez en la educación prebásica, en fortalecerla. Escuchábamos también que en comparación a lo que plantea Lorenz Goldborn, ahí hay algún tipo de propuestas que tienen que ver más bien con cómo mejorar el sistema, la prueba de selección universitaria, la PSU. Pero cuando hay y se postula por parte de ciertos sectores educación gratuita como la fórmula de equiparar y decir acá esto se garantiza como un derecho. Todos tenemos derecho a esto. ¿Cómo se compite con esa premisa que al parecer, y por donde uno lo pueda escuchar, suena mucho más ideal, finalmente que todos tengamos asegurado este derecho que es tener la educación gratis? Pero cuando tú vas a comprar cosas, ¿no es cierto?, cuando tú quieres algo que realmente quieres, ¿lo quieres gratis o lo quieres bueno? Normalmente uno lo quiere bueno, ¿no es cierto? Exacto, pero está bien, es cierto. Sí. Lo quieres al menor precio posible y bueno. Entonces, nosotros queremos cambiar el eje. Uno, primero tenemos que tener una cosa clara. La educación básica, media en Chile y la prebásica son gratis ya. Cuando decimos, ¿no es cierto?, y son gratis para toda la gente vulnerable en este país. O sea, está la alternativa. Lo que no tenemos es buena educación gratis. Sí. Entonces, el énfasis en realidad es en lo que yo te decía antes. El énfasis en buena educación, calidad de la educación. El énfasis no está en el lucro, no está en la gratuidad. Nosotros creemos que es un error muy grande. Creemos que es poner ideología por delante del problema real. El problema real es calidad. A mí me recuerda, fíjate que me haces la pregunta, a mí me recuerda cuando escucho hablar de decir, mira, vamos a eliminar el grupo, el lucro y vamos a ir a gratuidad, me recuerda esa frase tan famosa de Deng Xiaoping en China. Y que con una frase marcó el futuro de una generación completa en China. Él dijo, le preguntaron, oiga señor, pero usted está haciendo ¿no es cierto?, reformas que van como más capitalistas, digamos, y usted es comunista. Y él respondió muy claramente, dijo, mire, no importa el color del gato, lo importante es que el gato cace ratones. Y esto es justamente al revés. Cuando uno dice, quiero que no haya lucro, lo que estoy diciendo, sí me importa el color del gato, quiero que sea rojo. O sea, estamos poniendo al revés. Aquí lo que nos importa es que haya educación de calidad. Y eso es lo que es consistente con la frase de Deng Xiaoping, que sacó a 400 millones de personas de la pobreza. El decir educación de calidad es mucho más relevante, porque es ahí donde tenemos el déficit, ¿no es cierto?, que el lucro, que es una cosa, digamos, mucho más ideológica, como decía Hernán Vigio hoy día en el diario, es un concepto de pre-revolución industrial, y la revolución industrial pasó hace unos 300 años, o sea, realmente bastante anticuado. Pero ¿qué pasa cuando justamente hemos visto los ejemplos del lucro como una forma negativa de poder impartir o que hay una cierta libertad de educación? ¿Qué pasa, por ejemplo? Claro, se concentra principalmente en el tema de la educación superior, que ahí está el debate porque en la educación primaria está permitido, pero finalmente cuando hay falta o no se cuenta con las capacidades para poder fiscalizar, donde finalmente sabemos que la segregación pasa por justamente el lugar donde uno estudia. Un colegio público tiene menos posibilidades ese niño que un colegio particular pagado, y los particulares subvencionados están ahí un poco en la mitad de la cancha, podríamos decirlo. ¿A qué van a apostar ustedes para lograr esta buena educación que están planteando como gran idea fuerza dentro de la campaña de Lorenz Goldborn? Primero, a subirle el nivel, ¿no es cierto?, a toda la educación básica y media. La educación básica y media es de mal nivel en Chile en general, con excepción de un 5, un 7% de la población. El resto de la población recibe una mala calidad de educación y, ¿no es cierto?, para eso se necesitan más recursos en educación, pero no es solamente un problema de plata, no es solamente un problema de recursos, se necesita también incorporar a los padres, se necesita que los profesores, ¿no es cierto?, estén mucho más incorporados en esta idea de generar buena educación y que en la sala de clase se imparta buena educación. O sea, hay ahí un tema de que el énfasis hay que ponerlo en la calidad. Y el segundo tema que yo te decía es en cobertura. En Chile tenemos una muy buena cobertura en educación básica y media. Casi todos los niños y los jóvenes asisten al colegio. Ahora, que asistan y aprendan mucho es una cosa que está una tarea pendiente. No es el caso en la educación prebásica. Y eso es lo que van nosotros los niños desde sala cuna, como te decía antes, desde la sala cuna, al prekinder, kinder. Ahí tenemos todavía que solamente el 50% de los niños va, y en los sectores más vulnerables incluso ese porcentaje baja a 30%. Y sabemos, por estudios nacionales e internacionales, que lo que ocurre entre los 0 y los 6 años es tremendamente determinante respecto de lo que ocurre con esa persona hacia el futuro. Fíjate que hay estudios que te muestran
que todos los chilenos somos iguales independientemente del nivel de ingreso cuando nacemos. Todos medimos 49,5 centímetros y pesamos en promedio 3,3 kilos independientemente de la comuna donde nazca ese niño. No sé cuál ha sido tu experiencia, más o menos mi experiencia con los hijos que yo tengo. Y sin embargo, en cuarto básico, la prueba Simpson ya nos muestra una diferencia enorme. Sí, claro. Entonces, somos todos iguales al nacer y somos ya muy distintos en cuarto básico. Y algunos estudios que hablan que hasta antes. Eso es lo que tenemos que atacar, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros creemos que está el principal problema de la desigualdad en Chile. Eso tiene relación con el tema de la educación. Otro gran tema que se ha puesto sobre la mesa. Educación y trabajo. Educación, el trabajo claro. femenino, en esas madres, ¿no es cierto? Madres trabajadoras que tienen hijos pequeños, participan muy poco en la fuerza de trabajo y por lo tanto llegan muy pocos recursos a su vez y nosotros perpetuamos el problema de pobreza en esa gente. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el tema del crecimiento? Es otro de los grandes ejes. ¿A qué se va a apostar? Porque por una parte también uno puede ver lo que ha pasado en el gobierno de Sebastián Piñera. Buenas cifras de crecimiento, el empleo también, pero la desigualdad, la crítica social, los movimientos sociales, finalmente están disconformes y finalmente hay una sociedad que está molesta con las reglas del juego, que no le gustan, que muchas veces dicen, claro, vemos estas cifras, pero en el día a día no vemos grandes cambios. Bueno, el decir no vemos grandes cambios es ser un poquitito majadero, porque yo creo que efectivamente cuando uno le pregunta a la gente sí está sintiendo, y lo está sintiendo esos cambios en forma importante. Hay grupos, ¿no es cierto?, organizados, pequeños y bastante vociferantes, que repiten majaderamente los argumentos de que el progreso no le está llegando a los chilenos, sino que le llega a algunos pocos. La verdad que la realidad es distinta, la realidad es que el progreso le está llegando a todo. También es una realidad que Chile sigue siendo un país bastante desigual, sí. Y hay que atacar las raíces de esa desigualdad. No simplemente vociferarla, no simplemente bajar, ¿no es cierto?, como si uno estuviese ungido por algún poder especial y decir, mire, por decreto yo voy a eliminar la desigualdad en Chile. Si la verdad que en el mundo hay pocos países que han logrado alcanzar el desarrollo y pocos países, ¿no es cierto?, que son realmente sociedades bastante igualitarias, transversales. Entonces, esto es un trabajo, es difícil, es duro, se hace con consistencia, permanencia y no se hace por decreto. Entonces, cuando uno lo hace seriamente, tiene que ir a las raíces. Nosotros creemos que las raíces de eso están en la educación y en el acceso al trabajo y no simplemente, ¿no es cierto?, mire, voy a mandar una nota al Congreso y por arte de magia, lo que nunca nadie ha podido hacer, lo que yo mismo nunca pude hacer antes, ahora sí lo voy a poder hacer. Creemos que esa no es la forma de gobernar, creemos que no es una forma seria de aproximarse a los problemas de Chile. Ahora, cuando existen, porque claro, usted señala, son muy pocos tal vez los lugares donde uno ve este modelo ideal, pero siempre se ha puesto en comparación o como el ideal, por ejemplo, los países nórdicos, donde sabemos que el tema de las políticas públicas o, por ejemplo, donde hay un Estado que está particularmente pendiente, se habló en algún momento del Estado de Bienestar, etcétera, un poco empareja la cancha, como hablábamos recientemente, y están estas oportunidades para todos por igual. ¿Cómo se logra eso cuando justamente aquí hay un discurso que muchas veces se contrapone versus la libertad del emprendimiento, de apostar tal vez a la meritocracia? ¿Cómo ustedes van a potenciar que el día de mañana nosotros podamos tener un país mucho más igual, con finalmente cifras del crecimiento que nos dicen que al parecer esto no se traduce netamente o por sí solo en una mayor igualdad? No, obviamente que el desarrollo es más que crecimiento. Nosotros estamos conscientes de eso y de hecho parte de nuestro pilar, no sé, cuando tú ves la comunicación nuestra, nosotros tenemos la conciencia de decir, mire, el desarrollo de un país es mucho más que una cifra de ingreso per cápita. Y no porque tengamos 20.000 o 25.000 dólares de ingreso per cápita no vamos a considerarnos desarrollados. Tenemos muchos pendientes para realmente considerarnos un país desarrollado. El tema es las soluciones que ofrecemos. Ayer el jefe programático de Michelle Bachelet, en una entrevista en el diario La Tercera, decía, es posible, utilizando, ¿no es cierto?, lo que la campaña de Lawrence Goldman dice, es posible crecer y disminuir la desigualdad. Efectivamente, él tiene razón, es posible, pero es posible no por decreto, es posible no con las recetas anticuadas, ¿no es cierto?, previas a 1700, no es posible con las recetas que ha utilizado, ¿no es cierto?, los países que en la verdad lo único que han sembrado muchos de los países con esas recetas anticuadas es en el fondo sembrar pobreza y mantener las desigualdades. Nosotros lo que observamos es que muchos de los países que lo que dicen aquí, mire, lo que hay que hacer básicamente es quitarle a uno para darle a otro, finalmente terminan empobrecidos y con iguales grados de desigualdad. ¿Cuál debe ser el rol del gobierno, del Estado, bajo esa circunstancia o bajo lo que usted me está planteando? Lo que yo un poco te planteaba antes, aquí tenemos que sostener, mantener y reforzar los pilares del crecimiento, porque al final, cuando estamos generando mayor riqueza,
tenemos la posibilidad de efectivamente sacar de la pobreza a la gente, tenemos la posibilidad de igualar la cancha, tenemos la posibilidad de darle educación a esa gente y darle trabajo a la gente de menores posibilidades en Chile. Señor Valente, haciendo un poco una comparación, ayer coincidieron estos equipos programáticos, el de Lawrence Goldborn, misma hora, distintos lugares de Santiago, con el de Andrés Alaman. Muchos dicen que hay una cierta sintonía, pero hay matices. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que estaba planteando desde el punto de vista programático Lawrence Goldborn versus Andrés Alaman? Bueno, si uno analiza lo que ocurrió ayer, por ejemplo, y ve la síntesis que salen en los diarios, si bien efectivamente desde el punto de vista de visión de país, desde el punto de vista de la visión del desarrollo, la visión del ser humano, las candidaturas son parecidas. Tienen grupos de gente que de alguna manera están en sintonía, y eso es una buena noticia para la coalición, porque significa que, ¿no es cierto?, el 30 de junio, cuando Lawrence Goldborn gane la primaria, vamos a poder unificar los grupos programáticos y trabajar todos juntos para ganar la elección presidencial en noviembre. Pero con un pequeño... Matices, sí, quiero hablarle justamente, entrar en ese punto, porque usted da en un punto bien interesante, que es que finalmente si hay ciertas coincidencias en el proyecto de futuro que hay, aquí la elección va a pasar entonces, ¿por qué? ¿Por las características personales de cada candidato? Tú me preguntaste por los matices y déjame contestarte respecto a los matices. Hay un matiz en los énfasis. Cuando uno de nuevo lee la prensa y dice, mira, aquí la visión de futuro es parecida, la visión de país es parecida, pero hay énfasis distintos. Yo creo que el énfasis que lo hizo muy claro ayer Lawrence Goldborn es que su candidatura, su programa, sus propuestas están centradas en la persona y centradas, ¿no es cierto?, en los problemas que enfrentan grupos específicos de las personas en Chile más vulnerables. Ese centro, el centrarse, digamos, en que no se nos quede nadie atrás, en centrarse directamente en las personas en Chile, yo creo que es un énfasis particular, especial y propio de la candidatura de Lawrence Goldborn. ¿Y qué usted cree que por ahí pasa la diferencia versus lo que pudimos ver de la propuesta de Andrés Alaman? Las similitudes son mucho más que las diferencias, pero esa es una diferencia. Bueno, y ahora lo que habíamos dejado pendiente, cuando hay dos propuestas programáticas tan similares tal vez, el día de mañana cuando la gente tiene que decidir por quién votar, ¿va a pasar esto netamente por las características personales entonces? No, tú puedes llamarlo características personales, pero aquí claramente lo que probablemente la gente de la coalición, los votantes de la coalición quieren, la gente que simpatiza con estas ideas que tú dices que son similares, ¿no es cierto?, estas ideas de visión de futuro, lo que tú quieres es que finalmente seas gobierno. Entonces tú dices, mira, aquí hay dos candidatos y finalmente lo que quiero saber es quién va a ser un mejor líder y además cuál de ellos es capaz de ganarle a tu contendor. Yo creo que lo que ocurre es que aquí hay un candidato que empatiza mucho mejor con las clases medias y las clases populares, que sintoniza mejor con ellos y que dado eso tiene una base de votante y un potencial de votante mayor que el otro. Yo creo que efectivamente Lawrence Goldborn está mejor posicionado para ganar en una elección presidencial contra Michelle Bachelet que lo que está Andrés Alaman. Independientemente que, como decía antes, en su visión de futuro, en sus propuestas, puedan sintonizar bastante entre ellos dos. ¿Y pero usted también representa mejor a la centro-derecha o la derecha, los planteamientos y el programa de Lawrence Goldborn versus el de Andrés Alaman? Los equipos que están trabajando con Andrés Alaman, los equipos que están trabajando con Lawrence Goldborn y que me toca encabezar, tienen una sintonía muy grande. Y por lo tanto no va a ser mucha dificultad el ponernos a trabajar juntos desde el 30 de junio en adelante. Ahora, ¿cuál ha sido el rol de los partidos políticos, si bien Lawrence Goldborn es independiente, está apoyado por la UDI, o cómo se maneja eso desde el punto de vista cuando ustedes hacen estas propuestas? ¿Se está también en conversaciones con los intereses propios y entendibles que pueda tener el partido político de poder también tener una cierta influencia en este programa? Mira, por el momento ha sido un trabajo paralelo. La UDI tiene sus comisiones sus comisiones que están trabajando, nosotros tenemos nuestros equipos programáticos, ¿no es cierto? Y las comisiones de la UDI están terminando, son 100 propuestas que ellos dijeron que iban a tener listas, eso queda muy poco, las van a entregar, y cuando entreguen esas propuestas nos las van a entregar a nosotros. Y va a ser ese equipo, ¿no es cierto?, que nos va a entregar esas propuestas a nosotros veremos quiénes se incorporan al equipo, qué propuestas aceptamos, pero por el momento los trabajos han sido paralelos. Perfecto, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Encantado. Vamos a la pausa, nos separamos por instantes, volvemos pronto con más noticias.